Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Sillas vacías en Pakistán. Ningún representante de Estados Unidos o Irán se presentó para las conversaciones de paz mientras Washington extendió indefinidamente el alto el fuego. La República Islámica dice que los giros de la administración Trump demuestran su falta de seriedad. El presidente de Líbano dice que continúan los contactos para extender el alto el fuego con Israel que expira el domingo y espera también que en las próximas conversaciones se acuerde un cese definitivo de la ofensiva. Esto después de nuevos ataques israelíes que dejaron 3 personas muertas en suelo libanés. El Papa León XIV realiza los últimos eventos de su gira por África. Desde su destino final, Guinea Ecuatorial, un país rico en petróleo, el pontífice se pronunció en contra de la desigualdad económica e instó a los fieles a trabajar para reducir la brecha entre ricos y pobres. Donald Trump anunció una tregua indefinida con Irán a fin de que este último presente una propuesta para llegar a un entendimiento. Esto cuando ya quedó cancelada la segunda ronda de negociaciones en Islamabad, la capital de Pakistán. El portavoz de Exteriores iraní, Ismail Baghei, dijo a la cadena BBC que los constantes giros y contradicciones en la postura de la administración estadounidense mostraba una falta de seriedad y de buena fe de su parte. Previamente hablamos con Luciano Zacara, licenciado en Ciencia Política y profesor en el Centro de Estudios del Golfo de Qatar University, y le consultamos cómo puede leerse la decisión de la Casa Blanca de prolongar la tregua. Bueno, claramente Trump no está consiguiendo los objetivos establecidos, ni desde el punto de vista militar ni desde el punto de vista diplomático. Y le ha cedido en parte la iniciativa a Irán, que ha conseguido con éxito utilizar la misma o una táctica parecida de coerción en el estrecho de Hormuz, pero haciendo valer esto en la mesa de negociaciones. Sin que Irán haya eliminado o dejado por completo el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz, ha conseguido que Estados Unidos tuviera que recular en las posiciones agresivas que había mostrado anteriormente como amenaza ante la escasa respuesta iraní. Irán no ha ido a la reunión de Islamabad, ni siquiera ha confirmado de que iba a participar, a pesar de que había levantado el bloqueo por su parte, y Estados Unidos no le ha quedado otra que mantener una lógica discursiva, agresiva de mantener el bloqueo, pero sin ni siquiera poder empezar esa ofensiva que ha anunciado Trump en caso de que no hubiera respuesta positiva por parte de Irán. Y ahora tenemos una extensión sin fecha límite, sin claros objetivos de qué es lo que tiene que pasar para que Estados Unidos vuelva a una mesa de negociaciones y sin que quede en claro, en definitiva, qué es lo que se va a discutir en Islamabad, que eso creo que es el principal problema aquí y qué es lo que es parte de la discusión. Todo este tira y afloja entre Irán y Estados Unidos tiene que ver con qué es lo que se va a discutir en Islamabad, si solamente el tema nuclear o si la apertura o cierre del estrecho de Hormuz es parte de la negociación también. Pero todo esto es lo que está generando este retraso. No quiere decir que no haya voluntad negociadora, simplemente que están tratando de imponer una vara más alta de medición para decidir cuándo se va a resumir a reiniciar estas negociaciones. Y mientras las conversaciones entran en una pausa, la escalada militar entre Estados Unidos e Irán se agudiza en el océano. Según medios estatales iraníes, la Guardia Revolucionaria anuncia la incautación de un tercer barco este miércoles en el estrecho de Hormuz. Mientras tanto, fuerzas estadounidenses comunicaron que habían capturado un petrolero con crudo iraní este martes, la que se convierte en la segunda embarcación interceptada por el Pentágono en la zona. Escuchemos lo que decía la televisión estatal iraní. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció la incautación de 2 buques que infringían las normas en el estrecho de Hormuz. En el marco del control estratégico del estrecho de Hormuz, la Armada interceptó esta mañana 2 buques, el MSC Francesca, perteneciente al régimen sionista, y el Epaminondas, que, sin los permisos necesarios y mediante repetidas infracciones y manipulación de los sistemas de asistencia a la navegación, habían puesto en peligro la seguridad marítima y pretendían salir clandestinamente del estrecho de Hormuz.
Líbano dice que continúan los contactos para poder extender el alto el fuego que expira el domingo. El presidente Michel Aoun afirmó que el objetivo de la segunda ronda de negociaciones de este jueves es detener por completo los ataques israelíes y lograr la retirada de las tropas de su vecino. Esto luego de que en una nueva ofensiva de Israel se causara la muerte de 3 personas en las últimas horas, una en el valle de la Bekaa y otras 2 en el sur del país. Hezbollah, por su parte, dijo haber lanzado un ataque aéreo contra soldados israelíes en territorio libanés. Los ciudadanos entierran a sus muertos y regresan a las aldeas de las que se vieron obligados a huir. Israel y Líbano se alistan para una nueva ronda de negociaciones. El jueves, representantes de ambos países volverán a verse buscando llegar a un acuerdo, con el grupo Hezbollah como el principal asunto sobre la mesa. No tenemos desacuerdos serios con el Líbano. Existen algunas disputas fronterizas menores que pueden resolverse. El obstáculo para la paz y la normalización entre ambos países es uno solo: Hezbollah. Hago un llamamiento al gobierno de Líbano. Trabajemos juntos contra el Estado terrorista que Hezbollah ha construido en su territorio. En paralelo, Hezbollah está enterrando a sus muertos. Con decenas de combatientes que descansan en el sur del Líbano, sus ataúdes están envueltos en las banderas amarillas del grupo militante. Decenas de dolientes se han reunido para una ceremonia en la localidad de Clailé, aprovechando la escasa calma que ha proporcionado el alto el fuego. Son héroes, dieron su vida por el imán Hussein y por nuestra nación. Fuentes cercanas a Hezbollah afirman que el grupo ha perdido más de 400 combatientes desde principios de marzo. Más al sur, Seinab perdió a 2 familiares en los ataques aéreos israelíes. Había sido evacuada, pero regresó a Nabatie con su familia cuando el alto el fuego entró en vigor el viernes. Lo que encontró fue su casa casi destruida y su barrio en ruinas. Muchos residentes tienen las maletas hechas, listos para marcharse en cualquier momento si la tregua no se renueva el domingo. Desde que entró en vigor el alto el fuego, ha regresado alrededor del 40% de los residentes de Nabatie, pero con cautela y mucha ansiedad. Las autoridades locales están acumulando reservas de alimentos y combustible, preparándose para la posibilidad de que se reanuden los combates. Y este miércoles continúa en su segundo día la gira del Papa León XIV en Guinea Ecuatorial, la última parada de su viaje por África. En el programa está la visita a una cárcel en la capital, Bata, un encuentro con el presidente Obiang y un viaje a 3 ciudades diferentes. En un país señalado por violaciones a los derechos humanos, el pontífice también es un llamado a la justicia. El informe es de William Gazó. El Papa saluda a la multitud en Mongomo, ciudad de Guinea Ecuatorial fronteriza con Gabón. León XIV termina su gira en el continente africano con su día más intenso en el país. Su programa contempla la visita de 3 ciudades diferentes y la celebración de una misa en la que se esperan cientos de miles de feligreses. Sinceramente, de su visita, espero que se vayan modificando algunas cosas o ciertas pequeñas cosas que no estaban funcionando bien en el país. Lo que espero de esta visita es que se sigan manteniendo las buenas relaciones, porque nuestro país, al ser un país mayoritariamente cristiano, esta visita para nosotros a su vez es muy importante porque el Papa es el representante de todos los cristianos. León XIV también se encontró con el presidente Teodoro Obiang, el mandatario que tiene el récord mundial de permanencia en el poder sin contar las monarquías. Actores de la sociedad civil a menudo denuncian violaciones de derechos humanos y falta de garantías democráticas en este país de 2 millones de habitantes, por lo que el pontífice hizo un llamamiento al respeto de la ley y de la justicia. Que este país no dude en revisar sus propias trayectorias de desarrollo y las oportunidades positivas de situarse en la escena internacional al servicio del derecho y la justicia. Con esta visita, León XIV sigue los pasos de su predecesor Juan Pablo II, quien visitó a Guinea Ecuatorial hace 44 años. Es la última parada del pontífice tras visitas a Argelia, Camerún y Angola. En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer fue cuestionado en el Parlamento sobre su rol para nombrar a Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos y allí negó presuntas presiones por parte de su gobierno. Nuestra corresponsal Luisa Pulido nos amplió desde Londres. Buenas tardes, efectivamente fue una sesión muy tensa para Keir Starmer nuevamente
quien trata de defenderse y lo ha hecho por semanas tratando de sobrevivir a este escándalo que sigue amenazando su permanencia en Downing Street. Efectivamente, en el Parlamento hoy dijo que fue un error nombrar a Peter Mandelson como el embajador británico, pero se justificó diciendo que Ollie Robbins, quien era hasta hace una semana el funcionario más alto de la Cancillería británica, no le informó ni a ninguno de sus asesores que efectivamente Mandelson no había pasado la verificación de antecedentes que hace la entidad británica encargada de este tipo de procesos por este tipo de nombramientos, pero Ollie Robbins en una comparecencia en el Parlamento ayer dijo que sí, que efectivamente no lo hizo porque había mucha presión de los asesores de Starmer para que Mandelson fuera nombrado lo más rápidamente, humanamente posible en este importante cargo, el cargo más importante de la diplomacia británica, el embajador en los Estados Unidos, y dijo que debía hacerse antes de la segunda inauguración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero del 2025. Dijo además que los asesores de Starmer tenían una actitud displicente, creían que Mandelson no necesitaba la revisión de antecedentes porque efectivamente para esa época era parte de la Cámara de los Lores, que también tuvo que renunciar luego de que se conocieran más escandalosos lazos de amistad y que presuntamente filtraba información al pedófilo convicto Jeffrey Epstein. Así que el primer ministro dijo hoy que efectivamente fue un error, pero que no era un error que él quisiera cometer, sino que simplemente no sabía todo el proceso, y dijo que fue un error muy serio por parte de Robbins. Sin embargo, aunque Starmer quiere dar un paso al costado, quiere pasar la página, no es claro que pueda hacerlo. El Salvador está desarrollando por primera vez juicios masivos contra cientos de personas acusadas presuntamente de integrar bandas criminales y ser autoras de casi 50.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Juicios que se desarrollan tras la reforma penal aprobada en 2023 en la Asamblea Nacional. Desde el gobierno del presidente Nayib Bukele se muestran positivos ante los resultados de la justicia y esperan que estas personas sean condenadas. Sin embargo, varias ONG de derechos humanos vuelven a advertir que la política de mano dura aplicada por Bukele está envuelta en irregularidades. Martín Gripo nos amplía. Todas estas personas esperan una decisión sobre su futuro, en un megajuicio que se desarrolla en El Salvador, cuya fecha de finalización aún se desconoce. Por primera vez, el país centroamericano desarrolla un masivo juicio bajo el modelo de macroaudiencia única. Más de 400 supuestos líderes de pandillas aguardan una decisión de la justicia salvadoreña. Están señalados de pertenecer a la poderosa banda criminal Mara Salvatrucha y fueron acusados de cometer 47.000 delitos entre 2012 y 2022, entre estos alrededor de 29.000 homicidios. Es que estaríamos atribuyéndole todo este cúmulo de delitos a este corporativo criminal porque fueron ellos los que dieron las órdenes para poder cometer todos estos delitos que la pandilla hizo durante todo este tiempo. La Fiscalía también ha informado que a los acusados se les imputa cargos relacionados a rebelión, por intentar controlar territorios y pretender instalar un estado paralelo. Este es el desmantelamiento de una estructura que operó de forma sistemática. Además, es el resultado de la aplicación de diferentes herramientas legales y del régimen de excepción que transformaron el accionar del Estado, fortaleciendo la operatividad en el territorio, así como la capacidad de investigación y de respuesta. Desde el gobierno del presidente Nayib Bukele esperan que los imputados sean condenados en un juicio modelo, ya que es el primero de este tipo tras la reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista. Desde 2022, cuando Bukele impuso el estado de emergencia, unas 91.000 personas fueron detenidas acusadas, presuntamente, de formar parte de bandas criminales, aunque miles, posteriormente, quedaron en libertad. La lucha contra el crimen organizado y la política carcelaria de El Salvador es considerada como un modelo por muchos en la región. Y es que El Salvador pasó de ser uno de los países más inseguros a estar entre los más seguros. Sin embargo, la política de seguridad está envuelta en polémicas, y es que la mano dura por la que es reconocida Bukele es cuestionada por ONGs, que denuncian la falta de garantías procesales para los detenidos, además de torturas y unas 500 muertes en prisión en casos no esclarecidos. Hasta aquí es informativo, gracias por acompañarnos.